México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que tiene algo de cruz y de calvario. Así lo recitaba y lo escribía el gran poeta Ricardo López Méndez, yucateco de origen, mexicano universal. Y lo decía con una claridad extraordinaria porque la X ha representado a México en muchas ocasiones. Por ejemplo, durante la Exposición Mundial de 1990 en Sevilla, el pabellón de México estaba muy bien ubicado y además solamente tenía una X como señal para entrar al mismo pabellón. La X, la X, la X, para refrendar en la mente hispana que la X de México venía del náhuatl y no se puede escribir con J el nombre de nuestro país. El que lo hace o por ignorancia o por agravio. Y en los dos casos debemos sencillamente despreciar a quienes no entienden nuestra cultura, nuestra extraordinaria cultura y nuestro extraordinario nacionalismo, que también lo hay. Solamente hay una persona que desgraciadamente, por error, los mexicanos elegimos presidente. Andrés Manuel ha empezado a llamar señora X a Xochitl Gálvez. Y también llamará señor X a Claudio X González. Un empresario, hay que decirlo, de mediano pelo, ¿no? O sea, no es uno de los grandes empresarios de México o de los mayores multimillonarios que tiene nuestro país. No, para nada. Es un empresario, digamos, situado en la mitad del escalafón de los ricos. Pero no es alguien que pudiera, por ejemplo, financiar a la oposición en su conjunto o estimular a la oposición en su conjunto. Tuvo éxito con un llamado a protestar cuando se pretendía acabar con el INE. Y los mexicanos logramos, entre todos, yo no conozco a Claudio X González, conocí, repito, a su padre, pero a él no lo conozco. Y impedimos que pasaran el plan A y el plan B de la oprobiosa reforma electoral que pretendía López Obrador. Entonces aquí es donde comienza la historia. La X le produce malestar a López Obrador, pero recuerde que la X es algo que sintoniza con México, con X. Así la escribimos los mexicanos y así la escriben quienes nos respetan en el exterior. Con X. Así que hablar de la señora X para tratar de vadear los elementos que marcó el Instituto Nacional Electoral para que el señor López Obrador, López IV, pudiera detener su andanada de injurias en contra de la X y también en contra de todos aquellos que, como muchos mexicanos, apoyan la candidatura de Xochitl Gálvez. Nosotros sí podemos hablar de ella, esa es la ventaja. El presidente no, porque está sujeto a medidas cautelares, una situación que no se daba en la historia de México desde hace, ¿qué? Un siglo, 2 siglos, un siglo. Pero, caramba, qué vergüenza que nos haya caído este tabasqueño ignorante, inculto,
que no conoce la historia de México, que reprobó la materia de historia de México. Eso es lo más interesante, cuando estaba en la preparatoria. Y luego cursó su universidad durante 14 larguísimos años. Un hombre que, por supuesto, no tiene capacidad de estudio, no tiene capacidad analítica, no tiene capacidad para dirigir a un país. Y no lo dirige. Él mismo, cuando era opositor, se peleó con Fox, lo llamó chachalaca porque hablaba mucho. Si alguien en la historia va a ser recordado como chachalaca por hablar demasiado, va a ser él, el tabasqueño, no el guanajuatense nacido en Jalisco. Pero, ¿cómo molesta? Porque no puede entender que en cuestión de un mes y días, una mujer valiente se haya convertido en una lideresa natural y encabece no solamente las encuestas del Frente Amplio Opositor, del Frente Va por México, sino también empieza ya a empatar técnicamente a los punteros entre las corcholatas presidenciales, porque es el presidente el que las puso. Sustituyó el dedazo por el destapador, que al final de cuentas es peor porque se puso a destapar botellas y las exhibió, y esa exhibición temprana de hace más de un año fue lo que vino a romper la estructura electoral y política del país. Hace un año que están en campaña las corcholatas, un año, y hasta ahora el INE y el TRIFE, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, señalan que están violando la ley, pero al mismo tiempo, después de estudiarlo, le dan el banderazo a las corcholatas y a las fichas de la oposición. Esto me parece pueril, torpe y fuera de lugar. Sin embargo, así ocurrió. En México ocurren cosas que no pasan en ninguna otra parte. Y el presidente es, en este momento, el que encabeza la campaña a favor de su partido y de la continuidad política. Él es el presidente. Bueno, pues resulta que cuando era opositor, conminaba al señor Fox a no mostrarse como un jefe de partido o un jefe de facción, sino como un estadista. Pues lo más lejano que puede haber a un estadista y a un presidente que cumple con su función patriótica de servir por igual a todos los mexicanos, los de un bando y los del otro, es el señor López. Nadie peor que él en esto de interpretar lo que debiera ser simple y sencillamente el servicio político, electoral, social, de todo tipo, económico, por supuesto, a los mexicanos. Los dividió, nos radicalizó. Unos lo aborrecen hasta no poder decirlo con más fuerza. Otros lo adulan porque creen que si no lo adulan, no podrán conservar la venta política de su voluntad. Con los bonos, que son lo único que defienden los AMLovers, aparte de creer que el Tren Maya va a sacar a la miseria a la región del sureste tan poco atendida, o que creen que la refinería de Dos Bocas va a dejar de inundarse para ser un emporio petrolero del primer mundo, cuando ya el petróleo empieza a decaer y a no ser tan útil para el futuro. Un hombre que se ha equivocado, que no tiene perspectivas más allá de sus narices, que realmente ha perdido
los bártulos, y que está ahora siendo el elemento que se entromete en la elección sin tener derecho a ello, cuando faltan todavía 10 meses largos, 10 meses y 20 días, para de una vez acabar con esta tragedia de la cuarta transformación o de la cuarta deformación. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.